Bueno, les contaba hace poquito, ¿no?, que se vienen las fiestas de fin de año para muchos o muchas. En esa celebración el alcohol está presente, pero cuando hablamos de alcoholismo, ahí son palabras mayores. De hecho, el alcohol causa un montón de muertes a nivel planetario importante. De hecho, por lo mismo, ¿qué zonas del cerebro se ven afectadas por ese consumo? Una pregunta que vamos a estar resolviendo ahora, en base a un estudio también que dio algunas luces al respecto. Lo comentamos junto a Claudia García, bioquímica y estudiante del doctorado en neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Claudia, ¿cómo estás? Y gracias por conversar con Radio USACH y Santiago Televisión. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Oye, Claudia, cuéntanos un poquito sobre este análisis que ustedes comentaron también en una publicación desde el Centro, digamos, de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que tiene varias conclusiones importantes, ¿no? Que las bebidas alcohólicas, por ejemplo, no son metabolizadas, son metabolizadas por ciertos órganos particulares. Entonces partamos, yo creo, por ahí. ¿Cómo entra, digamos, el alcohol a nuestro cuerpo y qué órganos son los que se encargan de metabolizarlo? Claro. Bueno, pues el principal órgano que se encarga de metabolizarlo, como ya se sabe, típicamente es el hígado, ¿no? Por eso las personas que consumen mucho alcohol pueden desarrollar estas enfermedades asociadas al hígado. Pero lo que se descubre en este artículo en específico que comentamos es que no solo se metaboliza en el hígado el alcohol. O sea, el alcohol o la molécula del etanol, para poder ser expulsada de nuestro cuerpo, tiene que sufrir esta serie de transformaciones que la llevan a cabo proteínas o enzimas y como comentaba, no solo ocurre en el hígado, sino que, como demuestran en este estudio, también ocurre a nivel del cerebro. Concretamente, pues en ciertas áreas del cerebro, y entonces pues nos damos cuenta de que no solo es el hígado el que se puede ver afectado, también puede ser bastante el cerebro. Ahora, eso mismo es lo relevante, ¿no? Y desde tu expertise también, o lo que digamos está estudiando, que tiene que ver con las neurociencias, poco se sabe, y ahí es la relevancia de este estudio, poco se sabe del mecanismo específico cerebral a través del cual el alcohol nos afecta. Cuéntanos por qué está esa dificultad, digamos, esa traba, que este estudio ahora viene de alguna manera a orientarnos un poquitito, pero ¿por qué sabíamos poco, digamos, del efecto cerebral del alcohol? Claro, el problema que tiene el alcohol es que no tiene un receptor específico en el cerebro. Hay otras drogas, como por ejemplo, no sé, el tabaco, que la nicotina tiene un receptor específico, la marihuana, los opioides, todas estas drogas, se sabe un poquito más de su mecanismo de acción porque tienen estos receptores que actúan, digamos, sobre un sitio específico en el cerebro, o sobre unos receptores. En cambio, el alcohol es más difuso y puede reaccionar con distintos tipos de receptores. Entonces, por eso es complicado decir cuál es el mecanismo de acción del alcohol en el cerebro, porque hay muchos y poco a poco pues se van descubriendo un poquito más. Y bueno, este estudio pues revela que efectivamente, además, no solo el propio etanol ejerce efectos a nivel cerebral, sino que también se metaboliza directamente en el cerebro, y otros de sus metabolitos son los que también tienen estos efectos, ¿no? Oye, Claudia, antes de entrar en el detalle, que ya estaba ahí dándonos algunas luces respecto de, por ejemplo, qué pasa con el etanol en nuestro cerebro, explícale también a la gente que nos escucha qué son los receptores en nuestro cerebro y de qué manera se relacionan con las drogas como la marihuana o el tabaco, que es quizás lo que tenemos más a la mano, es como lo más común, ¿no?, junto con el alcohol. ¿Qué es lo que hace un receptor en el cerebro? Claro, a ver, nuestras neuronas se comunican liberando mensajeros químicos que se llaman neurotransmisores. Entonces, cuando una neurona libera un mensajero, tiene que llegar al receptor, que es, en el fondo es una proteína que se encuentra por fuera de la membrana de otra neurona, ¿vale? Entonces, ese mensajero químico llega y se une de forma específica a un receptor, lo activa y de esta forma se transmite la información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como comentaba, pues existen estos receptores nicotínicos que pueden, digamos, de forma específica la nicotina los puede activar. Existen receptores cannabinoides, que también los cannabinoides pueden activar. Sin embargo, el alcohol o el etanol actúa eso como de forma muy dispersa en muchos de los receptores que tenemos en nuestro cerebro, ¿vale? De muchos tipos de conexiones, por así decirlo.
Y por ejemplo, bueno, recordar a los que nos escuchan por la radio, estamos conversando con Claudia García, bioquímica y estudiante del doctorado en neurociencias de la Universidad de Valparaíso, justamente sobre los efectos del alcohol en nuestro cuerpo. Y en esa línea ya había entendido más o menos lo que son los neuroreceptores. ¿Qué es lo que pasa entonces con el alcohol? Tú nos adelantabas algo respecto de la molécula del etanol, pero puede afectar negativamente nuestro equilibrio, control de movimientos. Entonces, a nivel bioquímico, digamos, de las interacciones que pasan en nuestro cerebro, ¿por qué puede afectar de esa manera el etanol u otras moléculas que son parte del alcohol? Bien, pues lo que se descubre en el estudio del que estamos hablando es que el etanol se puede, como decía, se metaboliza en una zona particular del cerebro que se llama el cerebelo, ¿vale? Que es una zona que está encargada de la coordinación motora, de la función motora, también, bueno, también de las emociones, del lenguaje, pero principalmente una de las grandes funciones es la coordinación motora. Entonces, ¿qué pasa? Si el etanol finalmente va a ser metabolizado hasta generar acetato, y este acetato puede generar GABA, y el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Es decir, en nuestro cerebro siempre tiene que haber un equilibrio entre excitación e inhibición, ¿vale? Para que funcione correctamente. Excitación de las neuronas o inhibición de las mismas, y el GABA es el que se encarga de inhibirlas. Entonces, si el etanol está produciendo más GABA, al final lo que va a hacer es estar inhibiendo un poco esta zona del cerebro. Y entonces al inhibirla es por lo que se asocia, o cuando una persona ha consumido mucho alcohol, pues tiene esta descoordinación motora, ¿no? El mareo, estas sensaciones de no sentir control de tu cuerpo, ¿no? Bueno, y de hecho ahí está el gran avance, ¿no? Que los investigadores pudieron demostrar que el alcohol entonces no solamente se metaboliza en el hígado, en particular hay otras, digamos, moléculas, tú hablabas del acetato, ¿no? Que tiene un rol en el cerebelo importante. Entonces, cuéntanos también qué es lo que se hizo para poder llegar a este estudio. O sea, cuando uno habla de neurociencia ya nos suena un poco lejano, pero al momento de hacer estudios en nuestro cerebro, ¿cuáles son los principales mecanismos que se hace para poder estudiarlo? Yo entiendo que en este caso tuvo que ver con un estudio que se le llama de inmunofluorescencia. Entonces, si nos puede explicar también cómo fue ese método, ¿qué es la inmunofluorescencia? Claro, o sea, en primer lugar lo que hicieron fue demostrar que una de estas proteínas encargadas de metabolizar el etanol se encontraba en el cerebelo. Y eso lo demostraron tanto en ratón como en humano. Y para ello utilizaron este método de inmunofluorescencia, que en definitiva se basa en reconocer de forma específica alguna molécula que nosotros tengamos o que el ratón tenga en el cerebro, y lo que hace es entonces unirse un antígeno a un anticuerpo, y de esta forma el anticuerpo puede llevar un marcador fluorescente que, si luego lo vemos bajo un microscopio, va a emitir fluorescencia, y entonces podremos determinar que en ese sitio se ha unido ese antígeno, y de esa forma decir, digamos, que efectivamente está ahí la proteína. No sé si lo he explicado. Claro, o sea, en definitiva lo que pasó al final es como trasladable también al efecto en humanos, ¿no? Porque primero se le administró alcohol a los ratones y ellos sufrían estos denominados como mareos, ¿no? Y por tanto aguantaban también menor tiempo, supongo, desempeñando ciertas actividades físicas. Y en esa línea quería también volver a lo que tú mencionabas hace un rato, que eso eran los niveles de GABA, que me recordó mucho lo que pasa también con la gente que tiene resistencia insulínica, ¿no? Donde una cuestión detona el alza de otra cuestión y así como todo un efecto en cadena. En este caso, el acetato, pasa algo con ello que hace que aumente los niveles de GABA. Cuéntanos, para profundizar en lo que es GABA, que quedó ahí como quizás dando vuelta en el aire, ¿cuál es la importancia de los niveles de aquello, del GABA? Claro, como comenté, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ¿vale? Entonces, para producirse GABA, pues ocurren reacciones metabólicas, que no es más que la transformación de las moléculas a través de transformaciones químicas, se van transformando en otras, ¿no? Entonces, desde el etanol podemos pasar, primero se genera acetaldehído, después acetato, y el propio acetato puede, mediante otros ciclos de transformación metabólica, puede terminar generando el GABA. Y claro, y como comentaba, este es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Entonces,
va a estar aumentando la inhibición y si inhibimos ciertas zonas del cerebro, pues va a cambiar la actividad de esa zona, ¿no? Entonces, en concreto hablaba del cerebelo, pero también hay otras zonas que también se ven bastante afectadas por el etanol o por el alcohol, ¿no? Por ejemplo, el hipocampo, que está relacionado con la memoria, y por eso cuando también hay personas que beben mucho, al día siguiente no recuerdan bien lo que ha pasado el día anterior, pues eso también se puede ver un poco a la inhibición que ocurre en esa zona del cerebro, ¿no? Debido al alcohol. Oye, Claudia, antes de terminar la conversación, yo creo que algo acá bien importante también de comentar es qué antecedentes o qué avance al final significa esto también para los seres humanos, ¿no? ¿Puede esto servir de alguna manera como antecedentes para tratar el trastorno de consumo de alcohol, ¿no? O el alcoholismo, pero quiero saber si es que lo que se hizo con ratones es analogable a lo que podría pasar en los cerebros humanos, ¿no? Porque yo creo que ese es el siguiente paso, ver si es que lo que se comprobó acá en ratones es analogable al cerebro humano. ¿Cuál es la experiencia que nos dice antecedentes científicos previos, ¿no? Respecto del funcionamiento de los cerebros de los roedores comparado al de los humanos? Sí, como bien comenta, el siguiente paso es tratar de demostrar esto en humanos, ¿no? En el estudio, como comenté, demuestran que existe esta proteína encargada de metabolizarlo, demuestra que existe en el cerebelo humano. Es decir, es bastante probable que ocurra algo similar, ¿no? Que el etanol se esté metabolizando en nuestro cerebro. Pero obviamente se necesitarán más estudios para poder ir determinando si tiene el mismo efecto, porque, claro, ellos demuestran que esta metabolización causa esta descoordinación del equilibrio y todo. Entonces todo eso faltaría por comprobar en el humano, pero por lo menos apunta bien porque la proteína se encuentra en el cerebelo. Entonces yo creo que podría ser más o menos extrapolable, pero obviamente pues se necesitarán más estudios, claro. Oye, Claudia, por último, cuéntanos también, porque esto tiene que ver con un convenio que han hecho desde la Universidad de Valparaíso a propósito del curso Neuronews. De hecho, hay un libro que estuvimos comentando hace un par de meses también con varios investigadores de ahí de la universidad, que se llama Demente 2, tiene varias partes, y que también suscribe al mismo convenio, este curso Neuronews del Centro Interdisciplinario en Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Entonces, a todos los que les interesó este tema o quieren también seguir profundizando en la materia asociada con el cerebro, cuéntanos de qué se trata aquello. Sí, el curso fue el que me permitió también publicar el artículo en el diario, ¿no? Entonces, el curso, lo que hacemos básicamente es leer artículos científicos de revistas que sean de buen impacto, y estos artículos los traducimos a un lenguaje que pueda entender un poco todo el mundo desde su casa, ¿no? Entonces, es un programa encargado de difusión científica. Y como comentabas, pues ya se han sacado esos 2 libros, de Demente 1 y Demente 2. Yo pude participar en el segundo y van a seguir saliendo publicaciones de este estilo, así que la verdad es que es un muy buen curso porque nos permite a nosotros como estudiantes tener la oportunidad de digamos, tener estas publicaciones en diarios y todo, y a la vez a la gente le permite una conexión más cercana con la ciencia, ¿no? Porque un artículo científico no lo va a leer una persona que no esté metida en el mundo científico, es raro que ocurra eso. Claro, pero de esta manera pues sí que llega a la ciencia. Y es la misión también de nosotros acá en All You Need Is Lab, ¿no? La difusión, la divulgación científica, tecnológica. Así que, oye, te damos las gracias, Claudia, por conversar con nosotros sobre los efectos del alcohol en nuestro cerebro. Un abrazo grande, que estés bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.